Hola, ¿cómo les va? Vamos a trabajar el texto del inconsciente de Freud, capítulo 2 y capítulo 4. Entramos en la conceptualización dinámica de lo inconsciente en Freud, que venimos viendo desde el texto de la interpretación de los sueños. Es el inconsciente propiamente psicoanalítico, aquel que da cuenta de lo que son las formaciones de lo inconsciente. Es decir, Freud encuentra que hay representaciones inconscientes que son eficaces y tienen en tanto esa eficacia sustenta las formaciones propias del inconsciente, que son el síntoma, el sueño. Entonces la cuestión teórica a resolver por Freud es poder dar cuenta de un aparato psíquico, que ya lo venimos trabajando a partir del texto de los sueños, y poder explicar desde lo teórico todo esto que Freud ya encontró en la clínica en relación al síntoma, en relación a los sueños. Ya en la primera etapa de la obra de Freud vemos cómo cuando Freud diferencia defensa normal y defensa patológica para poder explicar la sintomatología de la histeria o de la neurosis, Freud lo lleva hacia las representaciones sexuales, que son aquellas que escapan de la defensa normal. Y en definitiva, Freud tuvo que desarrollar toda una teoría propia de la sexualidad para poder dar cuenta de esta particularidad, de estas representaciones sexuales, y de ahí el concepto de pulsión. Antes del concepto de pulsión, Freud trabajaba, se concibe el aparato anímico como un aparato de representaciones. Ahora Freud, desde el punto de vista teórico, tiene que poder dar cuenta de cómo la pulsión, que es un concepto exterior al campo de las representaciones, es decir, es un concepto límite a nivel de lo psíquico y lo somático, cómo la pulsión se inscribe en un aparato anímico. Ahí está la dificultad teórica de Freud, y para ello Freud recurre a un concepto de represión primaria que viene a ocupar un lugar estructural en la teoría de Freud para poder rendir cuentas de algo que se inscribe de un modo estructurante y que Freud lo llama represión primaria, y que no es un observable, es una inducción teórica, es parte del recorrido teórico que Freud va desarrollando, y hay una necesidad propia de la teoría que lo lleva a pensar el tema de la represión primaria. Ahora bien, el concepto de represión es solidario al concepto de inconsciente. Ya vimos cuando Freud hablaba de la pulsión que la pulsión tiene 4 destinos y que el destino de la represión no es algo que podamos pensarlo de entrada. De entrada, los destinos de la pulsión son la transformación en lo contrario, la vuelta sobre sí mismo, y hay que pensar entonces a la represión como un destino que no estaría dado de entrada, pero que es solidario a poder pensar lo inconsciente. Tenemos una referencia en el texto de notas sobre el concepto del inconsciente que aún no lo hemos desarrollado, pero que ahí Freud ubica que estas representaciones que han caído bajo la represión no deben su valor intrínseco a ellas mismas, a lo que la representación en sí misma tienen, sino que su importancia, su valor, se debe a las tendencias que están corporizadas en ellas. Y estas tendencias, para Freud, es el nexo con la pulsión.
Es decir, dicho de manera teórica, el nexo con lo reprimido primordialmente. Es decir, que estas representaciones que han caído bajo la represión adquieren su fuerza por el nexo con lo reprimido primordialmente. Aquí tenemos un aspecto teórico que a veces cuesta poder diferenciarlo bien, por eso es importante detenerse, con respecto a qué es la represión primaria. La represión primaria para Freud es el recurso teórico que le permite poder inscribir la pulsión en lo psíquico. Es decir, para Freud, en la represión primaria se fija el representante psíquico de la pulsión. Este representante psíquico, piensa en representante como, es decir, la pulsión en sí misma no puede estar representada, necesita un representante al modo de como un diputado en la Cámara de Diputados, es un representante de, pero este representante que se fija no es una representación, es un mero representante. Es decir, que este representante psíquico de la pulsión hay que pensarlo como una mera marca o algo que en el psiquismo representa la pulsión, pero que tiene la particularidad de establecer nexos. Y de ese modo, ahora, cada vez que pensemos una representación, es decir, aquello que está dentro del campo de las representaciones, que es el campo del lenguaje, que es el campo de la palabra, cada vez que pensemos ese campo, tenemos que suponer que a esa representación lleva adherida, tiene adherido en sí un representante psíquico de la pulsión, y que justamente este representante psíquico de la pulsión es el motivo por el cual una representación cae bajo la represión, es decir, por el nexo que se pueda establecer con esto reprimido primordialmente. Entonces, cada vez que pensemos la represión, hay que pensarlo desde dos fuerzas que contribuyen a la represión. Una es la fuerza de desalojo, que es la que uno primero intuye en términos de lo que es la represión, es decir, el no acceso, el no permitir el acceso a la conciencia, el desalojo, el rechazo, la repulsión, pero hay que también destacar fundamentalmente la fuerza de atracción de lo reprimido primordialmente. Entonces, cuando tenemos que pensar en todo acto psíquico o en particular en estas formaciones del inconsciente, hay que suponerle dos fases de estado. Una, en primer lugar, nace inconsciente y debe su acceso a la conciencia al examen de la censura. Si es rechazada, se le deniega el paso y debe permanecer inconsciente, reprimido, pero si sale airoso de la censura, pasa a pertenecer al segundo sistema. Y aquí aparece la pregunta de Freud acerca de qué modo se produce este pasaje de un sistema a otro. Es decir, de qué modo una representación que es inconsciente se traduce a la conciencia, si es la misma representación, si sufre un cambio. Esta es la pregunta que Freud plantea y que tenemos que desarrollar en relación a las hipótesis que Freud va a pensar para solucionar este problema teórico. No sé si queda claro cuál es el problema teórico. Es cómo, dado que lo inconsciente es esencialmente distinto a la conciencia, no podemos pensar que aquello que está en el inconsciente es de la misma materia que lo consciente. O Freud se pregunta si es de la misma materia, entonces ¿a qué se debe
la diferencia en que sea inconsciente o consciente. Bueno, ya aparecen las preguntas de este pasaje. En esta clase nos dedicaremos, ustedes lo van a ver en la puntuación, con lo cual me voy a exceder en el audio, las hipótesis tópica y funcional, y luego más adelante veremos una tercera hipótesis que tiene su complejidad. Pero bueno, con respecto a la hipótesis tópica, recuerden que Freud tratando de teorizar al inconsciente y darle un estatuto claramente distinto a lo preconsciente y a la conciencia. Es decir, Freud viene trabajando al inconsciente como un lugar distinto, de ahí la idea de lo tópico. Lo tópico hace referencia a un lugar distinto. Y esta idea de dos lugares distintos para una representación planteaba a Freud una dificultad que si uno interpreta aquello que como analista cree captar como lo inconsciente, esa interpretación no es aceptada de manera directa, es más, generalmente produce resistencias, con lo cual uno diría que no es lo mismo tener oído a tener vivenciado, es decir, entre la transmisión que el analista puede hacer al paciente y que eso entre en conexión con aquello que tuvo vivenciado, hace falta un trabajo de elaboración analítico que demuestra que no es directa esa interpretación. Es decir, que plantea dificultades, esta cuestión tópica plantea dificultades para el manejo de poder pensar cómo se da el dinamismo entre una representación inconsciente y una consciente. Es por eso que Freud va abandonando esta separación tan estricta de lugares y plantea algo que es muy interesante porque lo va a mantener además en toda su obra, el aspecto económico. El aspecto económico hace referencia a la energía, a la cantidad, al placer y al displacer. Y recuerden que justamente Freud dice que la esencia de la represión, el motivo por el cual se reprime, es evitar un displacer que el yo no tolera. Es decir, que ahí Freud está yendo a una cuestión central de la represión. El aspecto económico permite dilucidar algo que es muy interesante con respecto a la represión, porque tendemos a pensar a la represión como algo que sucede una vez para siempre, y Freud aclara que para que una represión a una representación que tiene una fuerza tal que es necesario reprimirla, no alcanza con un solo acto represivo, sino que para Freud ahí tiene que contraponerse una fuerza que evite que esta representación inconsciente que tiene valencia propia para hacer valer su paso a la conciencia por las tendencias que tiene una gran carga de energía, y Freud ubica ahí entonces un segundo mecanismo para la represión, que es la contrainvestidura. Hay un ejemplo muy claro para pensar la contrainvestidura, que es el síntoma fóbico, ¿no? En la medida en que Juanito, que es un caso muy conocido de Freud, de un niño de 5 años, le tiene fobia a los caballos, ese caballo funciona como contrainvestidura para que aquello que verdaderamente resulta perturbador para el niño, que es la problemática con el padre, no acceda a la conciencia, no lo perturbe y pueda convivir en otros espacios que no sea donde
están los caballos. Otro ejemplo más propio de lo que venimos viendo es Signorelli, ¿no? La medida en que en vez de recordar la palabra Signorelli, se le presenta en la conciencia Botticelli y Boltrafio. Botticelli y Boltrafio funcionan como contrainvestiduras para el recuerdo de la palabra olvidada, es decir, se instala la contrainvestidura y desplaza a lo reprimido, no le permite el acceso a la conciencia. Es decir, que para la represión ahora Freud necesita no solo del mecanismo de sustracción, es decir, aquello que no le permite a la representación acceder a la conciencia, de sustraer la investidura preconsciente, sino que además hace falta una contrainvestidura. Freud queda mucho más satisfecho con la hipótesis económica que la hipótesis funcional, y acá es donde Freud plantea su metapsicología, en donde es necesario el aspecto económico poder ubicarlo, y entonces Freud de este modo permite entender de algún modo cómo estas representaciones inconscientes pasan o no, o se relacionan o no con la conciencia en función de un dinamismo psíquico que es muy complejo para Freud de poder teorizar, y que es el intento de este texto, por lo cual son textos quizás complejos que no hay que perderle de vista cada concepto, porque si no se hace más complejo poder entender.